rejas y nadie pasaba cerrojo a la... Con Larva Nueva Carrero, que estarán mañana pasado y traspasado en la sala del museo. Seguimos poniendo la mañana en camino. Ahora con mucha alegría estamos recibiendo a nuestro querido amigo Juan Raúl Ferreira. Buen día y bienvenido, Juan. Buen día, Ale, pero ¿qué pasó? Que pusieron mi canción favorita hoy, ya vi por qué, pero bueno, aparte que les tengo admiración como artistas, una amistad personal muy entrañable con ambos. Estuvimos juntos acampando en condiciones muy precarias en la puerta de la prisión cuando Lula estaba preso. Pero ya viene de muchos años la amistad con ambos, pero esa es mi canción, Santa Marta es mi canción favorita. Lo hicimos, así que es muy lindo arrancar ahí. Lo hicimos para que te sintieras como en tu casa, que la es, pero más como cómodo. Como si estuviera en mi casa, como si no hubiera empezado antes de ayer, sino hace como 8 años. mi querido, me gustaría que algo me hablaras de las elecciones en los Estados Unidos, también de Bolivia, asunto sobre el cual, país sobre el cual estamos escuchando bastante poco. Pero antes te pido, un poco estimulado por el mensaje del oyente y porque vi que posteaste algo acerca en Twitter, creo recordar, y hasta por una cuestión generacional, Juan Raúl. Exactamente. Vos viviste de cerca el fenómeno HUP, ¿no? Sí. Claro, a mí lo que me preocupa es la reaparición de los carteles de la JUP en los liceos. Es que así fue como empezó a fines de la década del 60 y principios del 70. Bueno, a mí me tocó con 19 años de edad ser objeto de un atentado a tiros, ¿no? Atravesaron un sillón del apartamento, que por suerte no había nadie sentado. Hubiera sido trágico unos minutos antes. Y en enero de este año, una de las personas inculpadas y denunciadas por mí como corresponsable de esos hechos me hizo un juicio de difamación e injuria, como el mundo al revés, pero la verdad es que da una gran tranquilidad que siga habiendo una justicia valiente, sin tapujos e independiente, y bueno, no se hizo lugar con una sentencia muy contundente. Pero yo cito ese ejemplo porque es como tú decís, yo lo puse en Twitter, sí. Los más jóvenes corren el riesgo de ver la JUP y dicen, bueno, apareció una juventud ultraderecha, ¿cuál es el problema? No, son muchos problemas, ¿no? Fue un tema muy, muy serio en la década del 60 y del 70. Bien. En todo caso, tengo entendido que el ministro Larrañaga ha dado instrucciones para investigar el origen de estos carteles y, bueno, tenerlos como objeto de investigación, ¿no? Porque de pronto es un hecho, entre comillas, volvió la JUP, o de pronto también puede ser una especie de provocación u otro gesto con intencionalidades políticas o vaya a saber cuáles, ¿no? Sí. Bueno, que se aclare lo antes posible por el bien de la muchachada y que la muchachada se informe de cómo fue esto 40 años atrás. Más, no quiero ni pensar cuántos años atrás porque me eriza. Juan Raúl, ¿qué está pasando en Bolivia? ¿Podés contarnos algo al respecto? Bueno, a mí la gente más amiga mía es toda gente opositora. Estoy muy en contacto con el exilio boliviano en Argentina, que es muy numeroso porque tienen frontera terrestre, y advirtiendo, como han hecho dentro de Bolivia mismo, los líderes de tanto del MAS, el partido del presidente Evo Morales, como de otras organizaciones políticas, el riesgo de un fraude. Lo que me preocupa más es que en estos días se pronunció sobre la eventualidad de un fraude masivo el secretario general de la OEA. Yo en esto, perdón que sea desconfiado, pero yo digo, si ves arder las bardas con D, de tu vecino, pon las tuyas en remojo. Hasta ahora Luis Almagro se ha dedicado a denunciar los fraudes por parte de gobiernos, eventuales fraudes por parte de gobiernos progresistas. Sin embargo, la misión que asistió a las elecciones de Honduras dijo que las elecciones eran inválidas y la OEA las convalidó. Entonces, si el propio Luis Almagro, que denunció
a mi juicio, demostradamente, en forma injusta, que fueron fraudulentas las elecciones del año pasado, está diciendo que esta que llaman, son elecciones llamadas por los golpistas. Los golpistas ahora tienen o la oportunidad de volver a la legitimidad democrática o legitimar y justificar sus actos con un pronunciamiento popular. En las elecciones del año pasado, Alejandro, las 3 acusaciones que hizo Almagro, no la misión electoral que tiene que tener independencia técnica que estaba en Bolivia enviada por la OEA. Las acusaciones de Almagro era que se interrumpió el escrutinio, que se reabrió 48 horas después el escrutinio primario, ¿no? Y que la tendencia había cambiado drásticamente hacia Evo Morales. Decía Onetti que la peor mentira es la que dice toda la verdad quitándole el alma a los hechos. Es verdad que se interrumpió el escrutinio, siempre, porque hay 3 clases de circuitos en Bolivia: los urbanos, los rurales cercanos y los rurales lejanos. Los urbanos y los rurales cercanos se computan esa misma noche, llegan los datos, llegan las actas en mano, no es un escaneado, llegan en mano las actas con la firma de los representantes de todos los partidos políticos al Supremo Tribunal Electoral. Los circuitos rurales lejanos pueden demorar, sí, hasta 48 horas, porque son muy distantes. Yo una vez en una camioneta de muy buena calidad que me habían dado, siendo coordinador de una elección en Bolivia, demoré más de 4 horas en llegar a un circuito para hablar con el fiscal electoral de un pueblo originario desde la ciudad de Potosí por camino de tierra. Entonces, hubo un accidente donde murió hasta el fiscal electoral y se perdieron los votos en un circuito que había que cruzar con canoa 2 o 3 veces para llegar a la ciudad de Sucre. Entonces, no es raro que se interrumpa por 48 horas, es lo normal. Se computan los votos urbanos y rurales cercanos, y los rurales lejanos siempre se dejan esperar, demoran en llegar 48 horas. No hay comunicaciones, no hay celulares, no hay manera de escanear y mandar por Skype o por lo que sea. No existe eso en todo el territorio boliviano. En cuanto que haya cambiado la tendencia, eso es así desde que apareció la figura de Evo Morales. Evo Morales es el primer presidente de la historia de Bolivia. Yo no estoy juzgando su actuación como presidente porque eso es un tema de los bolivianos, pero es objetivamente el primer presidente de Bolivia que habla la lengua que habla el 80% de la población. Yo recuerdo, por ejemplo, la elección en que fue electo Gonzalo Sánchez de Lozada. Hablaba el español con acento americano, porque había estudiado y había vivido toda la vida en Estados Unidos. Y cuando yo una vez le pregunté, medio en broma, medio en serio, por si no le causaba daño, él dice, bueno, es que el 80% de la población de Bolivia ni siquiera habla castellano. Entonces la plurinacionalidad de Bolivia no es un tema menor a la hora de ver cómo se gesta, se organiza y se procesa un acto electoral. Vamos a ver, ayer un laboratorio que hace el seguimiento de procesos electorales del Reino Unido, es decir, no está ni en Rusia, ni en China, ni en Venezuela, no está en ningún país que puedan decir acá hay una intención tendenciosa. Bueno, este laboratorio británico decía que las modalidades técnicas de procesamiento de datos que ha previsto el Supremo Tribunal Electoral para esta elección y no ofrecen garantías. Bueno, esperemos que sí. De todas maneras, por más transparentes que sean las elecciones, son elecciones con exiliados, con proscritos, con presos políticos y con una camada de gente. A ver, si demuestra vale un botón. Yo tengo una amiga muy querida, fundamentalmente porque es hija de un amigo que fue compañero del exilio boliviano, luego fue ministro en su país, etcétera. Está en Buenos Aires. Yo estuve, no tengo por qué ocultarlo, yo intervine ante las autoridades argentinas para que le facilitaran el acceso al país, y esta muchacha, digo yo porque estoy viejo, pero es una señora con hijos,
me decía que ella se presentó en el consulado para registrarse para votar y le dijeron no, como el gobierno argentino le concedió asilo político, a usted no le aceptamos para votar en el consulado. Es decir, ya el clima dentro del cual ocurren las elecciones son de un proceso que ojalá, en el mejor de los casos, sea de transición. Bien, y en este sentido, a ver si vos me podés ayudar, ¿en qué clave hay que entender los comentarios que días atrás hizo el uruguayo Almagro, secretario de la OEA? Cito como fuente La Diaria, que subraya: Almagro dice que puede haber un nuevo fraude en las elecciones de Bolivia. Nuevo fraude, según la mirada de Almagro, que estaría protagonizado por los actuales gobernantes de facto. Claro, por eso pero esto es una interpretación mía. Yo pienso que acá pueden jugar dos cosas. En primer lugar, él fue el que prendió el encendedor en medio de un polvorín. Yo no sé si él se imaginaba las consecuencias que iba a tener, pero si simplemente se quiso limitar hace exactamente 12 meses, si simplemente se quiso limitar a que no se proclamara presidente de la República Evo, bueno, a lo mejor, seamos bien pensados, no se imaginó que eso iba a desencadenar en un golpe de Estado cruento con, bueno, ya van más de 50 muertos, que uno solo bastaría para que pesara en la conciencia de todos los que hayan intervenido. Pero, aparte de asilados, gente que tuvo que salir en condiciones muy difíciles, con riesgo de vida, otro tipo de arbitrariedades que han ocurrido. Entonces, una cosa puede ser que, quiera parecer ahora como más neutral y no cargar con la responsabilidad histórica de haber sido el que inició este proceso dictatorial de Bolivia. Uh-huh. Pero también, lo que no cabe duda es que la relación de fuerzas ha ido cambiando. Van a haber elecciones en la OEA, el peso de Estados Unidos es indudable. Por más que no tiene, como tienen Naciones Unidas junto con otras potencias, un voto calificado, en la OEA es un Estado, un voto, y vale lo mismo el de Estados Unidos que el de San Vicente y las Granadinas, pero el peso político real, en materia presupuestal, en materia de realpolitik, es de Estados Unidos. Por algo de muchachos nosotros le llamábamos el Ministerio de Colonias de Estados Unidos, y hay una canción muy divertida de Carlos Puebla que dice: ¿cómo no me voy a reír de la OEA, que es una cosa tan fea que me da gracia? Ja, 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 ja. Cuentan en plena cumbia, se ríe. Bueno, ¿querés cantarla otra vez? No, la recité. Porque si no nos daba el tiempo, pero canto bárbaro. No tengo la menor duda, Juan. Pero bueno, digo, entonces creo que este anuncio es para cubrirse las espaldas. Esta es mi opinión, no es un análisis objetivo, es para cubrirse las espaldas y sobre todo acomodar el cuerpo, porque también van a haber elecciones muy poquitos días después en Estados Unidos, donde las cosas se le empiezan a complicar mucho al actual presidente. El cambio de Donald Trump por Biden, si ganara las elecciones, y si Trump aceptara el resultado electoral, cosa que se ha negado a decir hasta ahora, traería cambios en la OEA sin lugar a duda, ¿no? Bien. Las elecciones, pregunta alguien, ¿para qué fecha están previstas? Las elecciones de Bolivia para el domingo próximo. Bien, perfecto. ¿Y se conoce alguna encuesta a propósito? Sí, las encuestas están dando una mayoría muy holgada al candidato del MAS, a Arce, que fue ministro de Economía. Fue primero de Finanzas. Allá Economía y Finanzas están separados en dos ministerios. Después fue ministro de Economía y después fue primer ministro, que en Bolivia no es un cargo tan importante como en otros países, pero es el más importante de los ministros, por decirlo de alguna manera. Sí. No gobierna un consejo de ministros sobre la base de mayorías parlamentarias, pero hay un cargo como en Perú, la tradición de que el ministro
que convoca al Consejo de Ministros, etcétera, tiene rango de primer ministro. Ese es el candidato presidencial del Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, y todos le dan una mayoría holgada. El problema es que la mayoría que le están dando las encuestas aseguraría una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, aparte de que se ha puesto de moda que se junten el 100% de los que pierden en primera vuelta, se junten para la segunda vuelta, aparte de eso, el margen para el fraude o la manipulación de un proceso es más fácil, porque ya no van a ver el batallón de representantes electorales en las mesas que suele ocurrir cada vez que hay una elección en Bolivia. En todo caso, además, la tradición dice lo contrario, aunque no siempre, pero en Bolivia la segunda vuelta se puede elegir cualquier candidato. Ajá. No es como, no formalmente, teóricamente, hipotéticamente, podrían elegirnos, bueno, yo soy ciudadano boliviano, yo podría ser candidato. ¿Ah, sí? No, para ser presidente hay que nacer en Bolivia. Pero sí, yo fui ciudadano porque me lo concedió el Parlamento cuando se terminó la dictadura de García Mesa. Tengo acá de recuerdo mi pasaporte boliviano. Pero, por ejemplo, cuando Jaime Paz Zamora fue electo presidente de la República, fue porque Banzer había obtenido el primer lugar, el segundo lugar Gonzalo Sánchez de Lozada, y Jaime Paz era el tercero, y sin embargo salió electo. Pero lo normal es que se haga por voto popular. En esa ocasión votó solamente el Parlamento, sí. Y pero no está regulado, que sí que ir a la segunda vuelta genera toda una serie de incertidumbres muy grandes. Pero también es cierto, Alejandro, que en las encuestas que se están dando a conocer, donde Arce Gómez tiene una mayoría cómoda y holgada, no incluyen a estos votantes que son masivamente votantes del partido de Evo, que son los quechuas, aymaras, poblaciones campesinos que están perdidos lejos en la montaña, pero donde, eso hay que reconocerlo, Bolivia, se abren los circuitos electorales. Generalmente en las últimas 3 o 4 elecciones se han abierto el 97% de los circuitos electorales, lo que es mundialmente una cifra extraordinaria, sobre todo para un país donde hay poblaciones rurales tan distantes y tan difíciles de acceder, no solo geográficamente, sino en contacto. Yo me acuerdo una vez fui a visitar, que te contaba un fiscal que en las afueras me dijeron y eran 4 horas de viaje, de Potosí, y cuando llegué al pueblo donde él iba a ser el fiscal electoral de esa mesa, dudaron si decirme dónde vivía, porque ¿y quién era ese señor que hablaba un idioma raro que se llama español y que llegó una camioneta con carteles y banderitas? Entonces no es una cosa muy atípica, muy propia. Por eso se explica, para el que conoce la historia de Bolivia, el contenido que implica ser un Estado plurinacional, y esa gente no es encuestada. No hay tiempo material de encuestarlo. La última encuesta se puede conocer mañana recién. Bien. Juan, las encuestas le están dando cerca de un 40% a Arce. Se nos ha ido el tiempo, pero de verdad, un título a propósito de las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, la enfermedad del presidente ha planteado varios problemas nuevos. El primero es que no se sabe si van a haber debates, porque visto que él tuvo el contagio de la enfermedad, Biden está pidiendo que la hagan cada uno en su casa por Zoom, y dice Trump que en esas condiciones no lo acepta. En segundo lugar, hay un daño muy severo a la credibilidad del presidente. Él dice que algunos de los medicamentos de ensayo lo hicieron totalmente inmune a la enfermedad.
uno se pregunta si es así porque no se le dan al resto de los americanos, que ya lleva 250.000 de muertos Estados Unidos. Pero el otro problema que plantea es que en el debate último, lo comentamos acá a la mañana siguiente, en el único debate que hubo, él se negó a explicitar que iba a aceptar el resultado electoral. Sí. Todo parece indicar que él quiere llevar el tema a la Suprema Corte de Justicia. En la Suprema Corte de Justicia, después de la muerte de la miembro del organismo Greensburg, el candidato proclama a Ann Barrett, una jueza muy conservadora. Ayer ya se puso todas las bancadas femeninas de los dos partidos en contra porque se negó a decir que iba a votar porque a ver, la Corte no legisla, reconoce, y ella se negó a decir que iba a aceptar, no lo explicitó, se negó a explicitarlo, que iba a seguir la jurisprudencia actual en materia de despenalización del aborto, tema sobre el cual ya hay legislación en Estados Unidos. Todo parece indicar que esta jueza es propuesta porque el presidente no quiere perder una mayoría en la Suprema Corte de Justicia por si es ella la que resuelve el resultado electoral. Pero el tema, y con esto termino, Ale, se complica más aún porque hay 6 senadores republicanos que estuvieron cerca del presidente cuando él ya estaba contagiado y que no se sabe si irán o en qué condiciones sanitarias irían a el momento de la votación para confirmar. Allí en Estados Unidos nomina el presidente a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, pero los vota el Senado. Bien. Kamala Harris, la candidata a vicepresidente, ayer justamente le tocó, como miembro de la comisión que ratifica a los ministros, exponer por qué el Partido Demócrata considera que hay que esperar a conocer el resultado electoral antes de nominar un nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Te dejo un abrazo grande, Juan Raúl. Nos reencontramos la semana entrante. Un abrazo muy fuerte, Alejandro. Juan Raúl Ferreira nos ayudó a poner la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino.